¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, estamos de fin de semana siempre en Planeta Caracol, muy temprano acompañándolos, siendo ustedes nuestra mejor compañía, y hoy queremos sin duda resaltar lo que significa la primera expedición científica en tiempos de pandemia aquí en Colombia. El escenario: el río Guaviare, un grupo muy importante, interesante, de científicos, 40 en total, en un barco, 11 días, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Y allí, por supuesto, Fernando Trujillo. Fernando, director de la Fundación Omacha. Muy buenos días, bienvenido a esta tu casa, a Caracol Radio, a Planeta Caracol. ¿Cómo vas? Fidel, muy buenos días. Muchas gracias por abrirnos nuevamente los micrófonos. Y sí, llegamos de la expedición Guaviare 2021 con muy buenas noticias. Grandes noticias, sin duda, porque, bueno, lo primero es en tiempos de pandemia lograr reunir 40 científicos, personas, todos en una embarcación durante 11 días, cumpliendo con esos protocolos de bioseguridad. Comencemos la historia. ¿De qué manera la estructuraron, cómo la visualizaron y cómo la llevaron a cabo, Fernando? Bueno, básicamente con WWF y Fundación Omacha se están organizando una serie de expediciones en Sudamérica para estimar la abundancia de los delfines y ver si están en buenas condiciones o están muy amenazados. Habíamos proyectado inicialmente en enero tratar de entrar al río Putumayo, pero el río Putumayo ofrecía condiciones de orden público muy complejas, así que decidimos apostársela toda al río Guaviare. Más aún cuando hemos tenido el apoyo de la gobernación del Guainía, sobre todo para hacer un esfuerzo grande de conectar ese departamento tan hermoso que es el Guainía con el resto del país. No sé cuántos colombianos hayan estado o conozcan del Guainía, pero seguramente son muy pocos. Así que con WWF y Omacha decidimos hacer una expedición desde Puerto Inírida hasta Barrancominas. Esos son más o menos, recorrimos 410 kilómetros en una dirección, ida y vuelta fueron 820 kilómetros. No, espectacular. Te cuento que en mi oficio como periodista conocí Puerto Inírida, sin duda, a departamento tan hermoso que es el departamento del Guainía, y también Barrancominas, pero no en los mejores recuerdos. Aquella época dura del narcotráfico, te voy a mencionar algún nombre: Fernandinho Vieira Mar, que una captura, conocí esa localidad, es bellísima, es increíble. Es más, hubo combates, pero bueno, no es el momento de recordar esas malas noticias. Así es. Sino vamos a sumar todas estas buenas noticias. ¿Cuántos kilómetros recorrieron desde Inírida hasta Barrancominas, Fernando? Fueron 410 kilómetros. En ese recorrido, en este barco, logramos contar 188 delfines. Que no son tantos como hubiéramos querido. Hace unos años, en el 2016, 5 horas después de firmarse el acuerdo de paz, logramos hacer una travesía desde San José del Guaviare hasta Inírida, y recuerdo haber contado muchos más delfines. Ahora encontramos un poco más deteriorado el río, más campamentos de pesca, muchas quemas. Es algo para poner la atención. Pero lo positivo es que realmente se logró vincular organizaciones e investigadores de todo el país. Fue la Universidad del Quindío, la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué, fue Proterra, Paisajes Rurales, nos acompañaron la mesa indígena del sitio Ramsar de Inírida, nos acompañó la Asociación de Campesinos, estuvo la CDA, la Gobernación, nuestro Instituto Sinchi de Investigaciones. Entonces creo que se logró, WWF logró unir a muchas organizaciones importantes para levantar información que no existe de ese pedazo del país. Un pedazo maravilloso y muy importante. 188 delfines.
preocupante. Yo creo que la alerta que tú lanzas es para que el gobierno nacional y las autoridades correspondientes atiendan esta respuesta que ustedes dan de una investigación científica, Fernando, y también el tema de las quemas y de la pesca indiscriminada. Háblanos un poco de esos dos fenómenos que sin duda afectan los ecosistemas y afectan los delfines de río. Claro que sí, no olvidemos que el departamento de Guaviare y Caquetá son uno de los más golpeados por el tema de la deforestación. El tema de la deforestación es uno de los temas centrales de discusión en el panorama ambiental ahora en Colombia, sumado al tema o relacionado al tema de cambio climático. Pero no pensemos solamente en la pérdida de árboles, pensemos también qué está pasando con los ríos, qué está pasando con el agua. O sea, hay una correlación muy estrecha entre agua, bosques, todos estos paisajes conforman un solo ecosistema, los pulsos de inundación, los árboles. Entonces, aquí un poco el mensaje es, así como nos estamos preocupando de los árboles, preocupémonos de la calidad de los ríos, de las aguas. En esta expedición tomamos alrededor de 80 muestras de mercurio en peces y en 2 delfines. Estos análisis la próxima semana los tendremos listos, pero ya habíamos visto sobre el río Orinoco el año pasado las concentraciones más altas de mercurio en delfines que hayamos registrado, 56 partes por millón, cuando la Organización Mundial de la Salud menciona que no se debe sobrepasar 1 parte por millón, 56 veces arriba de esa alerta. Así que aquí, digamos, la invitación es a acompañar a la corporación, a la CDA, acompañar a la gobernación y que haya más presencia de la institucionalidad colombiana, poder llegar con más fuerza, hacer unos acuerdos de conservación con la gente local. Estamos trabajando cosas parecidas con la UNAP en Estrella Fluvial de Inírida, en Tarapoto, en el Vita. Entonces tenemos que llegar con más presencia de gobierno, justamente para que en tiempos de pandemia, como hemos notado, no hagan su agosto todas las actividades ilícitas. O sea, la gente de bien nos hemos quedado encerrados, pero los que cortan árboles, los que contaminan, los que sobrepescan, ahí están. Sí, eso es muy cierto. La pandemia, lamentablemente en estas circunstancias se constituye un escenario apropiado para aquellos que despliegan minería ilegal, aquellos que continúan con la tala y que sin duda continúan afectando las fuentes hídricas. Fuentes hídricas en esta región del oriente de Colombia, Fernando, que deben ser un recurso, un patrimonio de especial protección. ¿Cómo calificarías la condición del río Guaviare hoy por hoy? Bueno, yo la veo preocupante, le pondría sobre 5, 3,5, 3,5, o sea, porque no vimos babillas, no vimos tortugas, no vimos muchas aves acuáticas, y esto ya empieza a generar alertas, también el número bajo de delfines. Entonces, esa es otra de las invitaciones, tenemos que estar monitoreando nuestros ríos, ver esos cambios, así como podemos usar imágenes de satélite para ver que estamos perdiendo el bosque. En los ríos es más complicado. En los ríos es más complejo porque la imagen de satélite no nos dice mucho sobre un río. Nos toca ir y escoger especies como los delfines que nos sirvan de indicadores del estado de salud de estos ecosistemas. Así que con WWF y OMACHA hemos estado pensando que tenemos que montar junto con el ministerio un programa de monitoreo de estos delfines en diferentes ríos del país y también de peces para poder garantizar que sean ríos saludables. Y cuando digo ríos saludables, estoy hablando de sostener a cientos de familias indígenas, ribereñas, campesinos, que dependen de su sustento del río y de la pesca. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por estos ríos. Sin duda, estamos hablando con Fernando Trujillo, director de la Fundación OMACHA. Labor importante, la primera expedición científica 2021 en el Guaviare, en el río Guaviare. Recorrieron más de 410 kilómetros y deja en evidencia lo que está pasando allí. Bueno, es otra alerta, Fernando. Ni una babilla, pocas tortugas, las aves, cuando si nos retrocedemos 15, 20, 30 años atrás, era lo primero que uno observaba allí en el Guaviare, este tipo de especies. Así es, justamente en el 2016 pudimos ver chigüiros, pudimos ver monos, pudimos ver bastantes babillas, tortugas. Esta vez no, y eso nos deja un sinsabor y nos deja un poco preocupados, pero con mayor ganas de volver y de trabajar y de construir procesos con la gente, que eso es lo fundamental. Correcto. A propósito de ello,
la construcción de tejido humano, de procesos con las comunidades, los nativos, los indígenas. ¿Y qué se logró adelantar? ¿Cómo fue esa experiencia en desarrollo de la expedición? Bueno, yo creo que fue muy positiva porque, como les decía, fuimos con indígenas líderes de la mesa del sitio Ramsar de Estrella Fluvial de Iniria. Ellos, como conocedores de su territorio, nos acompañaron. También nos acompañó la Asociación de Campesinos y la CDA y la gobernación con sus proyectos productivos que tienen en la región. Entonces, ahí estaban todos los actores y lo que se requiere es un poquito de coordinación institucional, más voluntad y de pronto recursos para hacer proyectos productivos, para hacer un acompañamiento en esa zona, que ojalá recuperemos para el país y cuando pase la pandemia volvamos a pensar en temas de turismo, que pues todos conocen Mavicure, que es absolutamente increíble, pero hay muchos ríos, hay muchas cosas interesantes en el departamento del Guainía. Una región por descubrir, una región por conservar. A propósito de conservación en los ecosistemas afectados, nos decía, por la tala, por las quemas, el tema de las quemas, ¿cuándo lo lograremos trascender? Entiendo, por tradición se llevan a cabo, también hay otros fenómenos por ahí, pero Fernando, el llamado siempre insistente a nuestros queridos amigos en estas regiones a que transformemos esas quemas por otro tipo de mecanismos y que apostemos sin duda la conservación como elemento fundamental para el desarrollo propio de sus comunidades, de sus familias. Así es. También hay un tema de escala. O sea, hay comunidades o hay familias indígenas que queman para hacer su chagra, hacer su cultivo, y lo hacen de manera controlada. Eso, digamos, es una práctica tradicional. Y digamos, después de 2 años de cultivar ahí, abandonan lo que se llama el rastrojo y el bosque vuelve a recuperar otra vez ese terreno. Lo que es complicado y complejo es cuando se hace con fines de ganadería para transformar selva en praderas, en sabanas, en pastos, porque eso ya no tiene retorno. El suelo se compacta, hay una pérdida de minerales, por el fuego, hay un cambio de paisaje, exposición a la temperatura, eso es mucho más difícil y es, digamos, lo que estamos peleando y hemos venido hablando durante 3 años, muchas organizaciones del sector ambiental, sobre cómo frenar la deforestación. Estamos sembrando árboles, el gobierno tiene una meta de 180 millones de árboles, pero no es solo eso, no es solamente plantar un árbol, es generar bosques otra vez. No es un árbol, sino bosques lo que necesitamos y que hayan procesos alrededor de esas siembras de largo plazo. O sea, no es poner un arbolito y hasta luego ya cumplí, sino pongamos el arbolito, pongamos las familias en acción, los guardabosques, las familias campesinas, los indígenas alrededor de esos procesos. Ahí se genera país, se construye un proceso mucho más sólido. Entonces, tenemos que buscar alternativas económicas para estas regiones. Ese es uno de los grandes desafíos, pero tenemos que llegar también con educación, con salud, y sobre todo evitar que siga prosperando lo ilegal en estas zonas. Exactamente, lo ilegal no, ponerle fin a lo ilegal. En un capítulo especial que siempre que conversamos contigo, Fernando, pues lo llevamos en el corazón, son los delfines de río. ¿Cómo los viste? Ya nos anotaste que en un número inferior a la vez pasada, esta vez documentaron 188 delfincitos. ¿Cómo los viste? ¿Cómo están ellos? Bueno, sí, la percepción es que son más pocos de los que habíamos visto hace unos años. Estaban asociados a lagunas, a algunas confluencias pequeñas. Tuvimos la oportunidad en esta expedición también de marcar un delfín, una hembra con un transmisor satelital tipo arete que se le cuelga en la aleta dorsal. Esta era una hembra que estaba con su cría y hemos podido seguirla ya desde que regresamos de la expedición, hemos visto sus movimientos y esto hace parte de un programa donde los delfines nos cuentan cuáles son las áreas importantes para ellos. Ya hemos marcado en Colombia 18 delfines satelitalmente y a nivel suramericano 36. Entonces, todos estos delfines nos están contando cuáles son esos ecosistemas, esas lagunas, esas confluencias, esos hábitats que son críticos para ellos. Y ahí estamos ya sentándonos a hablar
con las autoridades competentes para buscar los mecanismos de protección de esas áreas. Uno de esos mecanismos, sin duda alguna, muy positivo, han sido los sitios Ramsar, Claro. El de Estrella Fluvial de Iniria, el de Tarapoto y el del Vita, que comenzaron con recursos de investigación de delfines y se fue consolidando una información importante alrededor de ellos y se logró hacer esto. Claro, espectacular. Y bueno, de esas lecturas que vienen dando esta nueva delfincita con su cría, 18 más en Colombia, nos anotabas, y 36 en Latinoamérica, han observado, han mapeado cuáles son los sitios de interés donde ellos se sienten en su hogar, Fernando. Claro que sí. Por ejemplo, uno de esos sitios lo tenemos en Colombia y son los humedales de Tarapoto, que es un sitio Ramsar. O sea, hay una gran concentración de delfines en este sitio y si vemos, se ha hecho un manejo interesante, importante por parte del resguardo indígena, claro, de las autoridades, del ministerio, de todas las organizaciones, y vemos ahí caimanes, vemos manatís, vemos delfines. Entonces, un buen manejo hace que la naturaleza se recupere y que sea saludable y que hayan comunidades saludables, que tengan peces, que puedan mover su economía alrededor de esto, además del consumo de los peces, el tema turístico. Entonces creo que hay que apostarle a eso. Sin duda, pero muy importante estas alertas, muy importante lo que vienen desplegando allí, Fernando, en torno a este río maravilloso, el río Guaviare, la primera expedición 2021, en tiempos de pandemia, ojo. Pero bueno, ya lo ha dejado expuesto claramente Fernando lo que pasa allí, esas quemas, la tala, los delfines están contando lo que está pasando con ellos, no hay lagunas, quizá por ello tampoco las babillas, Fernando, las tortugas, o ya son sitios que han sido intervenidos y por ello pues expulsan estas especies. Bueno, Fernando, te cuento que más adelante vamos a estar conversando este fin de semana con Saulo Usma de WWF, claramente lo conoces, él es especialista en agua dulce, un gran amigo, un gran colega tuyo. Compañero de aventuras. Total, y con Marcela Franco de WWF, consultora de agua dulce, pero también artífice de lo que es esta aventura, una aventura increíble que ustedes lograron en 11 días con todos los protocolos de bioseguridad, ningún contagio, ¿no?, de COVID. No, como bien dices, Marcela fue la clave de ese proceso. Todos teníamos pruebas de COVID. Muy bien. Ella organizó, o sea, vivir 40 personas en un barco chiquito donde solo caben 20 es bastante complejo, pero ella manejó de una manera increíble. Ustedes ya hablarán con ella, sí, y descubrirán cosas muy interesantes de la logística detrás de una expedición. Y con un baño, ¿no? Y con un solo baño, sí. Pues bueno, óyeme, Fernando, ¿dónde estás ya? ¿No has terminado una expedición y ya estás en otra? Ahora estamos con el Instituto Humboldt en una expedición en el río Tillabá. Justamente ya casi los tengo que dejar porque tenemos que empezar a hacer muestreos. Esto está en el municipio de Puerto Gaitán. Claro. Es un trabajo que estamos organizando con el Instituto Humboldt y con Cormacarena. Excelente, gran trabajo y estaremos muy pendientes para poderlo compartir con todos los oyentes de Caracol Radio y Planeta Caracol. Un último minuto, Fernando, tu conclusión, tu reflexión para que la podamos socializar con todos nuestros amigos, los oyentes de Caracol Radio, a propósito de esta expedición Guaviare 2021. Bueno, varias reflexiones. Una, tenemos que acercar esas regiones remotas del país al corazón de Colombia. O sea, Guainía es Colombia. Por favor, todos los oyentes, pónganse a investigar sobre el Guainía y cuando puedan visiten este hermoso departamento. 2, tenemos que llegar con alternativas económicas para esta región y tenemos que acompañar a las instituciones de gobierno para lograr esto. Y 3, hay que trabajar con la gente local. Esa es la clave. Sin duda, trabajar con la gente local, una gran experiencia, una expedición en tiempos de pandemia. Fernando, te dejo, ve a hacer tus mediciones, ve a hacer tu trabajo. Gracias siempre por compartir estos minutos con Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Hasta luego. Gracias, Fidel. Un abrazo. Y de esta manera estamos haciendo la presentación de lo que es esta primera expedición en tiempos de pandemia, Expedición Guaviare 2021. Varias las alertas, la situación del monitoreo deja en evidencia que hay una disminución en la presencia de delfines de río. Tan solo 188 se vieron en estos 410 kilómetros de recorrido entre Puerto Inírida y Barranco Minas. Además no se observó una buena presencia, población de babillas, de tortugas, de aves, pero sí se evidenció campamentos de pesca,
tala y alguna no presencia del Estado que facilite la conservación en esta importante región de Colombia. Ya venimos con más aquí en Planeta Caracol para conocer más detalles a fondo de esta expedición científica. 40 investigadores en una embarcación durante 11 días recorriendo el río Guaviare. Y todos los detalles aquí en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos avanzando, seguimos adelante este fin de semana en Planeta Caracol, en Caracol Radio, hablando de esta maravillosa expedición Guaviare 2021. Vamos a descubrir más detalles, porque sin duda se constituye en una expedición científica en tiempos de pandemia. No es normal. Ya hablamos con Fernando Trujillo, nos dio a conocer detalles, lo que pasa con los delfines, bueno, igual alguna pérdida que se está viendo allí de presencia de poblaciones de babillas, tortugas. Hizo su llamado, por supuesto, a trabajar con la gente local, a proteger este departamento maravilloso, el del Guaviare. Fueron 410 los kilómetros que recorrieron, 11 días, 40 personas en una embarcación. Es momento de saludar a Saulo Usma, amigo de Caracol Radio, de Planeta Caracol. Saulo es especialista en agua dulce de WWF. Saulo, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Fidel, un gusto estar compartiendo contigo y con todos tus radioyentes. Pues bueno, Saulo, nos decía Fernando Trujillo que tú eres amigo de aventuras y esta sin duda una aventura increíble, valiosa, que entrega muchos elementos por parte de los científicos de ustedes sobre lo que está pasando allí en el río Guaviare. Cuéntanos, ¿cómo fue esta expedición y qué puedes comentarnos del desarrollo de esos 11 días? Pues efectivamente, WWF y la Fundación No Marcha somos socios en esta iniciativa de conservación que protege los delfines de río de toda Sudamérica. En esta ocasión estamos en una región bastante especial porque es el punto de encuentro entre las cuencas del Amazonas y del Orinoco, que es el río Guaviare, que como tú bien sabes, Fidel, casi que es el que da origen al gran río Orinoco. En esta ocasión estamos entrando en una zona que pocos colombianos hemos visitado y creo que muy pocos científicos habíamos tenido la oportunidad de muestrear, y efectivamente, como decía Fernando, ya hay unos resultados bastante prometedores en lo que fue la estimación de abundancia de los delfines de río de esta importante región. Allí en ese punto, ¿cuál puede ser el factor, Saulo, que haya desencadenado que los delfines no estén o hayan buscado otros sitios o los hayan pescado, los hayan eliminado? ¿Qué pudo haber pasado allí? No, de todas maneras tenemos que tener cuidado con las conclusiones, son resultados preliminares, estamos apenas, como acabo de decir, entrando en una región que desconocíamos. Lo que sigue ahora y que están muy atentas nuestras autoridades pesqueras, ambientales y territoriales es que esta información preliminar nos sirva como información de línea base para poder empezar un programa de monitoreo de esa diversidad tanto de plantas como de animales, pero también como para hacerle seguimiento a lo que Fernando expuso como una posible disminución de la población de delfines. Nos falta, creo que en este futuro próximo, volver a la región, hacer un estudio similar, y creo que eso va a dar mucha más confiabilidad, digamos, a qué es lo que está pasando, o si solamente fuimos testigos de una foto temporal que tuvimos en este periodo que hicimos el muestreo. Claro. Y en ese primer muestreo, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a especies de río, a la fauna, a los animales? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué avances tienes en este momento? Este es uno de los resultados que más queremos visualizar y del cual nos sentimos más orgullosos, por lo que te decía, Fidel. Nunca antes habíamos logrado entrar en estas regiones, así que el conocimiento que teníamos de ellas era como el que tenemos de la Antártida, pues que no está muy cercana a nosotros. Por orden público nunca habíamos podido entrar, ahora se facilitó esta entrada y logramos, por ejemplo, colectar cerca de 700 ejemplares de plantas que los investigadores del Instituto Chinchi, especialmente de Iron Cárdenas, nos dice que pueden corresponder a cerca de 400 especies de plantas. Esto lógicamente incrementa la riqueza florística que se tiene para esta región.
En peces tuvimos una colecta hasta ahora como de 71 especies, pero falta todo el trabajo de laboratorio con todos estos pescados más pequeños que generalmente el ojo que no es especialista identifica como pequeñas sardinas, pero pues que pueden encerrar más de 30 especies diferentes. Para aves encontramos 186 registros de especies, 186 especies, que es un registro bastante alto para esta zona, con presencia de guacamayas que vimos con sus nidos, lo cual nos dice que es un hábitat bastante prístino para este grupo. Igualmente logramos colectar 7 especies de murciélagos, 18 de anfibios y 20 de reptiles. Esto, como te digo, nos parece que incrementa el conocimiento que tenemos de nuestra región y pues lógicamente nos estimula a seguir protegiendo el patrimonio ambiental de los colombianos. Qué bueno. Y bueno, ¿qué pasa con estas muestras entonces ahora? Cuando hablamos de 7 especies de murciélagos, 18 anfibios, 20 reptiles, 71 de aves, ¿estos pasan a un estudio científico, valoración, identificación, especies, familias? ¿Qué viene ahí? ¿Esa labor de laboratorio? Exactamente, viene ya la labor de laboratorio que consiste básicamente en identificar, limpiar y catalogar cada uno de esos especímenes y lógicamente la identificación precisa de a qué especies corresponden. Por eso hablábamos de resultados preliminares. Lo que sigue entonces es cuánto fue el total de especies que se logró registrar en esta región geográfica del país y esto se sube al sistema de información biológico que tiene Colombia. Colombia es muy avanzada, digamos, en tener muy organizada su información de biodiversidad y esto permite, una vez más, tener un incremento en el conocimiento de esta diversidad, tanto de flora como de fauna. Claro, y podríamos tener alguna sorpresita, ¿no? Alguna especie endémica, quizá que no haya tenido registro. ¿Cabe la posibilidad? Pues hay una especialista en libélulas de la Universidad de los Andes y posiblemente digo que había un nuevo registro o para Colombia o el trabajo en laboratorio va a determinar si es una nueva especie para la ciencia. Seguramente algo similar en esta ocasión pudimos hacer muestreos en peces de profundidad, es decir, esos peces que están a más de 18 metros casi en el fondo del río Guaviare y ya por lo menos tenemos el registro de 2 peces eléctricos que allá llaman viringos para el país. Entonces sí se empiezan a destacar, digamos, este tipo de registros, ¿no? No, qué bueno los viringos. 18 metros de profundidad, un río imponente. Es increíble, ¿no? Porque estamos en época seca. Nosotros hicimos un estudio de profundidad o batimetría, como se dice, y se entiende pues que en época de invierno es en el punto que tomamos los 18 metros va a subir 10 metros más, es decir, estamos hablando de profundidades de 30 metros en estas zonas. Y las guacamayas, yo recuerdo en algún momento tuve la oportunidad de estar en Barrancominas, Saulo, y sí, sin duda es una región increíble, una región, bueno, en su momento era de orden público y estuve allí por razones de orden público, pero las guacamayas son magníficas y espera uno a las 6 de la tarde ella con sus hijos y esos nidos, es una sinfonía increíble. Exactamente, y aquí tuvimos la posibilidad de ver bandas mixtas, es decir, iban especies de guacamayas con loros de tamaño medio y periquitos que son pues loros mucho más pequeños. Sí. Y como tú dices, el ruido pues es música para nosotros que después de estar en una cuarentena pues obligada, pues lógicamente somos gente de campo. Y esto fue para nosotros una experiencia renacentista ahora que estamos pasando la Semana Santa, ¿no? Sin duda. Esa región, ese departamento, el Guaviare, es un escenario que, bueno, trabajándolo con todo el apoyo de la comunidad científica, en coordinación con las comunidades locales, con los indígenas, con la gobernación, por supuesto, con todas las autoridades ambientales, se constituye en un laboratorio para ustedes y para la comunidad. Yo creo que estos descubrimientos que ustedes han traído, estas muestras, van a permitir entregarnos muchos más elementos para considerar la riqueza de esta región del país. ¿Qué elementos de esta expedición le llamó más la atención, Saulo, desde el punto de vista suyo, científico, o que lo haya impactado? Cuéntanos un poco de eso.
Pues en términos generales me impactó de todas maneras. Lo que te decía, estar en una zona del país que pocos científicos han logrado entrar. Esto ya constituía, digamos, el llenado de un vacío de información que el país tenía y que creemos ya empieza a tener registros de esa parte geográfica del país. Lo segundo, me impresionó mucho el trabajo que desarrolla el Instituto Sinchi. En este caso, estuvo con una organización de paisajes rurales haciendo el muestreo botánico y en compañía de un investigador local que logra subir a pulso, a mano, se sube casi a las copas de los árboles, pues ellos lograron hacer un muestreo casi que del techo de la selva, es decir, el dosel de la selva. Esto me pareció impresionante porque pues generalmente lo que uno registra en la parte, digamos, de plantas, pues es lo que tiene mucho más a la mano, ¿no? Lo que está cercano a 2 metros. Aquí estamos hablando de un muestreo de más de 10 metros de altura y pues lógicamente es bastante significativo los resultados que allí vamos a obtener. Algo similar nos pasa con los ecosistemas acuáticos, con estas redes de profundidad que tuvimos el apoyo de un colega venezolano, experto en este tipo de muestreos, y con la investigadora de la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué, pues logramos hacer, creo que uno de los primeros muestreos de profundidad de peces que se tiene registro en el país. Esto lógicamente va a incrementar el conocimiento que tenemos de nuestra diversidad de peces, porque generalmente todo lo que conocemos es lo que logramos muestrear entre 1 y 3 metros de profundidad. Así que bajar a más de 10 metros, pues sabemos que nos va a dar nuevos conocimientos. Claro, claro. Y a propósito de los ríos, tú, especialista en agua, ¿cuál es la condición hoy del río Guaviare en estos tiempos, en un tiempo de temporada seca, podríamos decirlo? Las lagunas, los afluentes que lo alimentan. ¿Qué conclusiones sacas inicialmente, Saulo? Pues estos ríos, según los botánicos, tienen una flora de sabana que se inunda. Es un ecosistema que no se ha muestreado mucho en el país. Así que está esa contribución. Nosotros habíamos hecho hace unos años el estudio de la salud del río Orinoco y habíamos logrado también discriminar cómo estaba la salud de los distintos afluentes del río en Colombia. El río Guaviare parecía que estaba en una calificación de 1 a 5, siendo 5 pues una calificación muy óptima de excelente salud. Aparecía que estaba con una calificación de casi 3.5, es decir, estaba bien, pero ya se veían ciertas amenazas que estaban afectando su integridad o su salud ecológica. Esta vez creemos que vamos a tener la oportunidad de empezar a ajustar esos datos y esas variables con las cuales habíamos determinado esa calificación. Es posible que esté cercano a esa misma nota de 3.5, pero yo creo que con tendencia a la alza. Ok, o sea, se ve un buen panorama allí. Pues es que estos índices, estos indicadores, lógicamente dependen de las variables y la actualización de las variables que tengamos. A mejor información, pues lógicamente es mejor el diagnóstico. Es exactamente lo que pasa con nuestra salud, ¿no? Un termómetro solamente nos va a dar cuánto tenemos en temperatura, si tenemos fiebre o no. Pero lógicamente cuando adicionamos otras medidas, como por ejemplo exámenes de sangre o exámenes de orina, pues lógicamente los médicos se acercan mucho más al diagnóstico de cómo está nuestra salud. Esto mismo funciona para nuestros ríos y nuestros ecosistemas. Entre mejor calidad la información tengamos y entre más confiable sea, como este muestreo que acabamos de hacer, pues lógicamente vamos a estar mucho más cerca de la verdad de, como tú decías, cómo está la salud de este río en particular. Y podemos compartirle a los oyentes de Caracol Radio, Saulo Usma, especialista en agua de WWF, el valor que tiene el río Guaviare para Colombia, el valor que tiene para esta parte del oriente de nuestro país y de ahí para abajo, ¿no? Porque se constituye en lo más grande, pasando por Venezuela y otras regiones. Pues el río Guaviare, entre otras cosas, representa casi que el cinturón que tiene Colombia. Casi que va en toda la mitad de lo que es nuestro bello país. Este río, como ya dije, determina el límite natural que hay entre las cuencas del Orinoco y las selvas del Amazonas.
este río, si fuera desde el punto de vista de criterios ideológicos, este río es el gran nacimiento, el gran origen del gran río Orinoco. Hay cuestiones políticas que determinan que el río Orinoco nace en Venezuela, pero pues si uno tomara, como te digo, la cantidad de caudal, el tamaño de la cuenca que tiene, pues uno sabría que el Guaviare se va a convertir, una vez recibe el río Atabapo, el río Iniria y el río Ventuari, se va a convertir en el gran río Orinoco allá en nuestro sitio Ramsar de la estrella fluvial Iniria. Sí. Pero bueno, esto es algo que también queríamos destacar con la expedición. La expedición demostró, especialmente en los trabajos que hizo la Fundación Omacha con los delfines, la marcación satelital que seguramente Fernando te habló, demostró cómo la hembra que fue marcada y su cría entran al sitio Ramsar a hacer, digamos, toda la parte de alimentación y la parte, digamos, de refugio y crianza de esa cría, lo cual destaca el gran valor que tiene para la conservación la designación de este sitio en Colombia. Sin duda, estos sitios Ramsar se constituyen en un fundamento, en un artífice de conservación y de protección. Lo que tú nos acabas de describir, que nos comentaba Fernando, pues es como la mamá delfín llevando a su hijo a la cuna, ¿no? Allí se alimentan y hasta cuando estén en condiciones vuelven a salir. Exactamente, es la salacuna, es el sitio de alimentación y lógicamente estos animales son muy inteligentes, son los sitios donde la cría va a aprender, ¿no? Cómo proveerse el alimento, cómo proveerse el refugio y también va a reconocer los sitios cuando ellos ya sea un adulto, los sitios donde puede hacer mejor su reproducción, ¿no? Donde más éxito va a tener. Claro, claro. Hay preocupación sin duda en Latinoamérica por ellos, por los delfines de río. ¿Cómo los viste, Saulo? Pues yo no soy el experto. Yo vi que la fundación hizo 188 observaciones. Sí. Ellos luego hacen sus ajustes, porque es posible que algunos sean contados dos veces, o sea, lo ven en la proa y la popa del barco, pero es un número que de todas maneras yo creo que llama a la conservación de este gran patrimonio de nosotros los colombianos. La parte donde más se observan son las partes de las confluencias, es decir, donde se unen el río Guaviare como con sus afluentes. Son los sitios donde uno más fácil los puede observar, más fácil los puede ver, digamos, en su actividad. Para uno como colombiano, yo creo que es emocionante, ¿no? Saber que tenemos un animal de este tamaño o de estos tamaños, pues, en nuestros ríos. Yo vi, en términos generales, bien, pero pues sé que el experto, que es Fernando Trujillo, está haciendo en este momento la comparación con los registros que tuvimos en el 2016, hace 5 años, y esto pronto, digamos, sabremos cómo está la tendencia poblacional, ¿no? Si están disminuyendo o si se han mantenido estables en el tiempo. Correcto. Estamos hablando con Saulo Usma, especialista en agua de WWF y principal actor de esta expedición científica Guaviare 2021 en tiempos de pandemia. Bueno, Saulo, cuéntanos tu conclusión de esta expedición. 2, 3 elementos para llamar la atención, la conciencia de los colombianos en fijar los ojos en esa región, en el Guaviare. El primero, que juntos es posible. Después de una pandemia tan larga, logramos unir los esfuerzos y el aporte de muchas organizaciones, muchas universidades. Nuestra gobernación del Guainía y la corporación CDA fueron claves para apoyarnos, digamos, en la realización de este estudio, que ellos quieren visualizar la gran riqueza que tienen en términos de flora y fauna. El acompañamiento del Instituto Sinchi también fue clave porque pues ellos garantizan, digamos, que mucho del material que se colectó realmente llegan a las colecciones científicas. Lo segundo que quisiera destacar yo, además el trabajo colaborativo que tuvimos, fue el poder ingresar a una región del país que desconocíamos. O sea, el incremento del conocimiento es clave destacarlo. Y tercero, las proyecciones que tenemos. La gobernación del Guainía en este momento está muy interesada en desarrollar un proyecto editorial que le permita a los colombianos conocer cuál es la riqueza tanto cultural, ideológica como de diversidad biológica que tiene el departamento del Guainía. Tú sabes que el departamento Guainía significa tierra de muchas aguas. Y ellos quieren hacer honor a esa gran variedad de humedales que tienen, mostrándonos a través de un libro
cuál es la diversidad que tienen y que en este momento están protegiendo con ayuda de estos socios que acabo de mencionar. Trabajo es lo que se nos viene. Lógicamente en estos tiempos tenemos que ser muy cuidadosos. Este es tal vez otro punto que quisiera destacarte. Creo que haber tenido protocolos de bioseguridad, haberlos aplicado con todo el rigor, haber sido cuidadosos de no tener tanta interacción con las comunidades locales, creo que ese también es el gran logro de esta expedición. Hubiera sido fatal pues tener alguna persona con algún problema con COVID, y creo que logramos de verdad a través de estos protocolos no tener ninguna de estas tristes novedades, ¿no? No, excelente. Pues Saulo Uzma de WWF, gracias por compartir con los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, los avances de todos estos muestreos que más adelante se van a constituir en información científica de valor para todos los colombianos en torno al río Guaviare, al departamento del Guaviare, Expedición Guaviare 2021. Saulo, gracias por estar aquí en Caracol Radio. Fidel, muchas gracias y un fuerte abrazo. Estás en Planeta Caracol. Estamos de fin de semana, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, y bueno, ya todos quedaron fascinados con lo que fue esta conversación que tuvimos con Fernando Trujillo, con Saulo Uzma, Fernando, director de la Fundación Omacha, Saulo, especialista en agua dulce de WWF, esta primera expedición científica en tiempos de pandemia, Expedición Guaviare 2021. Yo, en lo personal, muy fascinado por lo que ha sido esa labor científica desplegada en una región donde por razones de seguridad, de orden público, pues difícilmente los científicos podían estar allí, y estuvieron durante 11 días, 40 personas a bordo en un barco con un solo baño, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Y como les anunciábamos, pues justamente detrás de ese logro, pues está una científica, una mujer que queremos destacar hoy, Marcela Franco, consultora de agua dulce de WWF. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos este fin de semana contándole a todos los oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol esta maravillosa historia en torno a la Expedición Guaviare 2021, pero quiero que tú nos entregues los detalles desde el comienzo, desde la organización y cómo se llevó a cabo. Marcela, bienvenida. Buenos días, Fidel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, desde el comienzo, cuando comenzaron a estructurar lo que era esta aventura, ¿de qué manera se pensó? ¿Cómo lograron los diferentes avances, Marcela? Bueno, Fidel, creo que esto es todo un proceso que se planifica con algunos meses de anticipación. Empieza por todo el tema presupuestal, todos los contactos en la zona, las personas que van a ir a campo. Y bueno, con la nueva realidad del COVID, creo que hay que hacer todo un tema de protocolos de bioseguridad, que para nuestra oficina en WWF son muy importantes, bioseguridad y seguridad, que creo que fue uno de los retos más grandes en esta expedición Guaviare 2021. Sin duda, un gran reto y una gran responsabilidad. Bastante, porque además teníamos que coordinar de que las 40 personas que íbamos a montarnos en ese barco, incluyendo la tripulación, todos nos hiciéramos la prueba de COVID. Entonces creo que era un gran reto, además de mantener y, digamos, conversar con las personas, científicos, locales, tripulación, para que tuviéramos el mayor distanciamiento social posible 15 días antes de que nos montáramos en el barco. Y eso se cumplió con toda y absoluta rigurosidad. Con toda la rigurosidad, todas las personas nos hicimos la prueba, todas las personas nos montamos al barco con tapabocas, y cuando garantizamos que ya no tuviéramos, pues que ninguna persona tuviera ningún síntoma, entonces nos quitamos los tapabocas, ya que además no íbamos a tener contacto con nadie. Y este era el otro punto que era un reto, y era no tener contacto con las comunidades indígenas, aparte de las personas que iban a estar en el barco, ya que nosotros, pues que veníamos de ciudades como Cali, Armenia, Ibagué, Medellín, Bogotá, pues tenemos mayor probabilidad de contagio, además que en Inírida, que es la ciudad principal de donde íbamos a embarcar, ya la mayoría de las personas tenían por lo menos la primera dosis de la vacuna. Ah, bueno, perfecto. En ese orden de ideas todo estaba pulcro, muy comprometidos, y también un ejemplo, Marcela, para compartir con todos los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol, que siendo rigurosos, pues no nos contagiamos y sabemos enfrentar así todos estos picos de la pandemia, y ustedes, desde una expedición científica, están dando un ejemplo valioso para seguir en todo el país. Muy bien, nos trasladamos entonces a Puerto Inírida. Llegan allí y el tema de la embarcación para emprender esta expedición científica, ¿cómo fue?
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es que yo, que soy la persona encargada de logística, viajo 8 días antes Ujú. para confirmar de que el barco esté bien, hablar con el capitán del barco, nuevamente retomar cómo es todo el tema de la ruta, cómo es el tema del día a día que vamos a tener sobre el río Guaviare. Además de comprar todo lo necesario para que todo el mundo esté muy bien en el barco durante esos 11 días. La comida, la hidratación, los materiales que la gente necesita. Después, 1 día o 2 días antes, llega todas las personas que vienen de otras ciudades y nos reunimos también con la gente local. Ujú. Aquí hay algo muy importante y es la gente local, las comunidades indígenas y campesinas del territorio, pues porque ellas son las dueñas del territorio allí, Claro. además del apoyo, digamos, de la CDA y de la Gobernación del Guainía y de la Armada Nacional, que en este caso eran quienes nos iban a asegurar pues que todo pasara bien en el territorio del Guainía. Entonces creo que el día de que zarpamos, el día que salimos para el río Guaviare, pues la gente estaba muy emocionada porque la mayoría llevábamos un año sin salir a campo. Y hay gente que finalmente siempre ha trabajado en campo, Claro. biólogos, científicos, y era como, por favor, sáquenme de aquí un Eso era. poco. Sin duda, estamos hablando con Marcela Franco de WWF, encargada de la logística, de hacer realidad la primera expedición científica en tiempos de pandemia aquí en Colombia, el escenario, el Guaviare. Bueno, proyectar, programar, organizar 410 kilómetros de recorrido, eso no es fácil. El día a día, coordinar con el capitán. Háblanos un poco de ello, por favor. Bueno, pues estaba ahí el reto. Nosotros como W llevamos trabajando más de 10 años en la zona a través de la implementación del plan de manejo del sitio Ramsar, Estrella Fluvial Inírida, Ujú. pero solo conocíamos hasta un punto del Guaviare. Vamos a hablar más o menos de 100 kilómetros subiendo por el río Guaviare. Estaba el reto de qué había después de esos 100 kilómetros hasta el municipio de Barrancominas, que era como nuestro último punto, Ujú. y era también podernos poner de acuerdo con las comunidades y que ellos hicieran parte de esto, además de toda la coordinación con la corporación CDA. Ujú. Estaba el reto también de, son diferentes grupos, la gente de aves, la gente de peces, los que trabajan los herpetos, los murciélagos, los delfines, y Ujú. cada uno tiene un horario diferente de trabajo. Claro. Así que sí, o sea, realmente el barco permanece casi que despierto todo el tiempo, solamente hay un pequeño bloque de sueño de todo el mundo que es entre, ponle 12 de la noche y 4 de la mañana, de Ujú. resto los de aves se levantan temprano, las cocineras, hay que mantener siempre alimentación para todo el mundo, hidratación, y creo que ese fue uno de los grandes retos, pero creo que todo salió muy, muy bien. El barco, bueno, cuando la gente le hablan de un barco se imagina un crucero. Ujú. Pero no. No, no es un crucero. Bueno, depende. Esto es una lancha de carga que Sí. va normalmente desde San José del Guaviare hasta Inírida, Ajá. y lo que hicimos fue adaptarla un poco para colgar nuestras hamacas. Cada Camping. noche, exacto, cada noche Ajá. colgábamos nuestras hamacas y sacábamos nuestros camping también a la playa. Y en Ajá. el día el barco se convertía en unas mesas de trabajo para todo el equipo, porque además también teníamos un gran equipo de comunicaciones que debía cargar sus equipos todo el tiempo, volar su dron, sus cámaras fotográficas de video. Entonces, bueno, creo que fue, realmente todo salió muy bien por la buena actitud de la gente. Es Ujú. clave esa buena actitud y que la gente no se esté quejando, que finalmente llovía y todo se mojaba, Claro. todo. Sin embargo, la gente siempre estuvo ahí presta a ayudar, a apoyar, y creo que eso fue muy importante en la expedición. Y qué bonito poder compartir esos detalles, el tras de cámaras, llamémoslo, el tras de micrófonos, lo que pasó, cómo se construyó esta primera expedición científica en tiempos de pandemia, Guaviare 2021. Pero bueno, Marcela, en el caso de los expertos en murciélagos, pues tocaba tenerles paciencia de noche, me imagino, ¿no? Y ellos buscándolos, Bastante. exactamente, qué silencio, ojo, nada de, comillas, perfumes o elementos que puedan alterar el ambiente natural y que a su vez afecte a las especies. Muchos los detalles, ¿no? Sí, son muchos detalles y digamos que esta es la primera vez que me encargo de una expedición sobre el río, pero digamos, ya había hecho otras. Ujú. Entonces, a mí me gusta tener el detalle de cada uno de esos pequeños grupos y Claro. cada una de las personas para saber sus dinámicas y sus necesidades. Creo que esa es la forma de tener lo que más se pueda bajo control.
siempre van a surgir imprevistos, pero creo que tener como toda una lista de chequeo es muy importante para que en la mitad del río, después de que llevas 5 días, de pronto no digas, ¡ah, me faltó tal cosa, ya no Correcto. hay nada que hacer! Correcto, correcto. Y así como los encargados del tema murciélagos, pues en su momento muy de noche, muy en oscuro, también de día el muestreo de profundidad en el río para determinar peces o el estar cerca del delfín, poderlo abrazar y marcarle su aleta para que se vaya con su hijo y hacerle seguimiento satelital. Es la construcción permanente, ¿no? De una labor científica en desarrollo de una expedición. Sí, creo que es muy importante que todas las personas, y aquí fue exitoso porque nos reunimos antes, Ujú. tuvimos llamadas, videollamadas antes para coordinar todo, toda la expedición, y todos los científicos nos unimos, digamos, a eso. Pero ese día a día, digamos, la dinámica del día a día es muy importante, resolver rápidamente lo que se pueda resolver. Pues hay otras cosas que tal vez no se pueden resolver, pero todo el mundo estuvo muy presto y con muy buena energía. Chéverísimo. Y bueno, cumplidos estos 11 días, cumplido el desarrollo de la expedición, ¿qué conclusiones nos puedes compartir? Ya en lo global, en lo material, han hecho diferentes tipos de muestras, tomado fotografías aéreas, también muestras, por supuesto, de peces, del agua, de las plantas allí, una importante participación, presencia del Instituto Sinchi en esta expedición. ¿Cómo catalogas tú las diferentes conclusiones que nos puedes compartir, Marcela? Creo que en términos de biodiversidad es una gran experiencia porque antes de eso no teníamos muestreo sobre el río Guaviare, por todo el Ujú. tema también de conflicto armado en la zona. Entonces, creo que es muy importante por primera vez tener qué tenemos sobre el río Guaviare. Eso es como uno de los, Bien importante. Ujú. sí, exacto. En este momento, todos los científicos tienen en sus laboratorios, ya recibieron todas las muestras, porque después de que se acabe la expedición, ellos regresan a sus casas, las muestras se quedan en el territorio y después yo me encargo de que a cada uno le lleguen sus muestras a las universidades, a los institutos como el Instituto Sinchi, a las Ujú. universidades como la Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Quindío, la Universidad del Tolima, y después ellos arrancan todo un proceso de laboratorio e identificación de muestras, porque aquí viene un punto y es que tú haces, en uno de los días, haces una pesca, puedes identificar algunas de las especies, pero Ujú. los pequeños peces solamente se identifican en el laboratorio. Entonces, digamos que estamos en este momento todavía en el proceso de identificar más finamente qué fue lo que descubrimos, digamos, sobre el río Guaviare. También tenemos todo un pool de fotos, de imágenes que no teníamos antes. Incluso la gente local que nos acompañó y que hizo parte de esta expedición con las imágenes del dron, estaba feliz de ver su comunidad desde el aire, literalmente. Entonces creo que también es una información muy valiosa que además nos va a ayudar a planificar los territorios con las comunidades locales, con la corporación y con la gobernación. Todavía estamos realmente en ese procesamiento de las imágenes porque fueron muchas y muchas fotos que significan tiempo para poder procesar y poder tomar en cuenta cada una como esas experiencias, pero bueno, ya casi estamos terminando realmente. No, no, increíble, fabuloso. Y un departamento que tú lo anotabas, supremamente valioso, que es por primera vez que se realiza de una manera minuciosa, con toda la experticia del caso, una expedición científica allí en el río Guaviare, en este departamento, de recorrido amplio, más de 400 kilómetros desde Inírida, Puerto Inírida, hasta Barranco Minas. Bueno, ¿cuál fue tu sensación cuando llegaste a Barranco Minas? Compártenos un poco ello. Bueno, realmente con WWF hemos intentado subir un poco más sobre el río Guaviare, más allá del sitio Ramsar, pero por algunas condiciones no lo habíamos logrado, así que Saulo y yo, Saulo es mi jefe en Ujú. WWF, eh, estuvimos muy felices de poder conocer otras comunidades, mirar qué estaba pasando en el río, realmente más hacia arriba del río, así que realmente nos causó gran felicidad poder llegar allí. Ojalá en algún momento podamos hacer Barrancomina, San José, el Guaviare, pero Ujú. todavía las condiciones no lo permiten, no solamente de orden público, porque sí se puede, sino porque allí ya hay que pasar lo que nosotros llamamos los raudales o las cachiveras, Ajá. que entonces tienes que bajarte del barco, pasar el barco, bajar las cosas, eso significa muchísimos más días. Pero creo que esto nos quedó que vamos a empezar también un proceso con las comunidades que están más allá del sitio Ramsar. Ujú. Y menciono tanto el sitio Ramsar porque realmente gracias a la gente que está allí en el territorio, nosotros pudimos entrar con facilidad
al río Guaviare, a la Mesa Ramsar, a la Asociación de Campesinos ACEFIN y a ese trabajo que llevamos tantos y tantos años trabajando allí. Bueno, y la recepción de la gente, la recepción de los lugareños, indígenas, campesinos, ¿cómo fue al verlos llegar con todos esos equipos, comillas, como astronautas, con una cantidad de cámaras, una cantidad de botellitas para guardar muestreo? ¿Cómo fue eso? Bueno, realmente ellos siempre les causa mucha sensación y mucha curiosidad con todo lo que llegamos. Ujú, Ellos, pues igual no tuvimos contacto realmente con las comunidades, solo nos veían pasar, ujú. pero igual ya estaban enterados, digamos que gracias a otras comunidades ya estaban enterados de lo que íbamos a hacer, pero ellos siempre tienen mucha curiosidad de por qué colectamos los peces. Entonces ese trabajo de explicarle a la gente de por qué echamos unos peces en formol o en alcohol, la importancia de saber qué es lo que tenemos en el río o en las riberas del río para poder cuidar y así conservar y tener un uso sostenible del territorio. Ellos siempre están también encantados con las fotografías. Nosotros siempre les digo que posen o les tomamos fotos haciendo sus actividades normales, pescando, yendo a su conuco, que es como si fuera su chagra, Sí. y después uno les muestra en la cámara o en el computador y siempre están como todos curiosos de lo que ven allí. No, increíble, fabuloso, maravilloso. Y bueno, ¿tuviste la oportunidad de estar en contacto con los delfines? Bueno, en esa marcación que hicieron de la delfincita con su bebé. Sí, Qué fue muy chévere. emocionante realmente para mí. Nunca había estado en una marcación de delfines. Ujú. Eh, Pude estar allí muy cerca, pude tocar el delfín, pero también viví, y creo que Fernando lo manifiesta a todo el mundo, como ay, esa preocupación que están en esos 10 minutos que el delfín está por fuera del agua. Claro. Pero todo está muy bien pensado. Fernando es una persona experta, claramente, y todo está muy bien pensado y cada una de esas personas que está allí al lado del delfín tiene una labor muy importante. Fue muy emocionante ver cómo después de que soltamos el delfín, la hembra, Ajá. pues nuevamente se reunió con su cría y Estaba se fueron. esperándolo. El bebé estaba ahí Sí, pendiente. realmente sí. Y después ver en la pantalla por dónde se ha ido Ajá. moviendo ese delfín. Creo que es información muy valiosa Claro. para el río Guaviare. No, y con una altísima carga de sensibilidad, porque según nos comentaba Fernando, pues acá esa medición, ese seguimiento permite identificar dónde los delfines gustan estar, ¿no? Y en efecto es un sitio Ramsar protegido donde ese delfincito se va a alimentar, va a aprender mucho de su mamá con esa marcación en la aleta, pero qué bonita historia, me imagino la paciencia del delfincito esperando qué le estarán haciendo a mi mamá ya esos señores. Eso fue increíble, tal vez, increíble sin duda. Sí, es muy, muy, muy bonita realmente la experiencia. Fue como un detrás de cámaras también que hicimos nosotros con los fotógrafos y es muy bonita la experiencia. Además, que el delfín esté allí también nos da pistas de que hay gran cantidad de pescado. Claro, Y si hay gran cantidad de pescado para los delfines, también va a haber pescado para las comunidades que viven allí, que viven de ese territorio. claro, claro, porque esas primeras muestras dan a entender que hay una riqueza a pesar de las quemas o a pesar de las talas y de la minería, un par de delfines creo con muestras de mercurio, pero seguir trabajando para la conservación puede ser una de las conclusiones o invitaciones, ¿no? Que puede dejar esta expedición, Marcela. Sí, creo que es una de las grandes invitaciones y pues a que trabajemos realmente de manera articulada entre todas las instituciones y entre los dueños de ese territorio, las comunidades indígenas y campesinas, por la conservación y sobre todo por el uso sostenible de este territorio. Claro, un uso sostenible que debe servir para todos, un patrimonio, el departamento del Guaviare. Ese río, 410 kilómetros. Bueno, tenemos que esperar a los resultados de la expedición ya cuando los laboratorios demuestren, quizá, ¿por qué no?, nuevas especies, ¿no? Bien sea de flora, de fauna. ¿Tú qué crees? ¿Hay posibilidades? ¿Qué lograste escuchar entre los científicos allí en el barco? Yo creo que sí, yo creo que de flora podemos tener muy, muy buenos resultados y lo mismo de peces. Creo que esos dos grupos taxonómicos pueden estar todavía pensando en que podemos tener de pronto nuevas especies. No sé, toca esperar un poco a que ellos terminen su trabajo de laboratorio y sus informes finales. Claro, 71 especies de peces aproximadamente pueden haber como resultado de esta expedición, 186 aves, registros de 186 aves, 7 especies de murciélagos, 18 anfibios, 20 reptiles. Uy, sobre esto último, reptiles, ¿pasó algo o todo estuvo bajo control? ¿Qué cosa?
sobre reptiles. ¿Hubo sorpresitas, sustos o todo bajo control? No. Realmente la persona que fue es una persona experimentada en el tema, con mucha experiencia. No tuvimos ningún susto. Realmente, cuando terminamos la expedición, todos decíamos, oh, increíble, no pasamos ningún susto, nada pasó grave. Todo el mundo se fue muy contento de la expedición. Pues nosotros más, estamos muy agradecidos. Marcela, consultora de agua dulce de WWF, Marcela Franco, porque fue el artífice, toda la logística para llevar a cabo la primera expedición científica en tiempos de pandemia, Expedición Guaviare 2021, 410 kilómetros a través del río Guaviare, 40 personas, 11 días en una embarcación y con un solo baño. Caray. Lo lograron. Mis respetos. Hemos tenido este fin de semana a Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, a Saulo Usma, de WWF, especialista en agua, y por supuesto a esa mujer que logró ese objetivo de llevar a cabo esta primera expedición científica, Marcela Franco. Marcela, gracias por compartir todos los detalles de esta expedición aquí con los oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio. Fidel, muchísimas gracias a ustedes por el interés en esta expedición. Muchísimas gracias. Es Planeta Caracol. Avanzamos en Caracol Radio. Haces parte de Planeta Caracol.